Stop the battle within your soul. You know it's all. Esta ciudad se encuentra a apenas 30 minutos de Barcelona y aunque es muy poco conocida a nivel turístico, tiene muchísimas cosas para ver y ofrecer. Acompáñame a descubrir algunos de sus monumentos más importantes y a disfrutar de sus sabores. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamoy de Viaje desde Sant Cugat del Vallès. Muy buenos días mis chamos, ya vamos saliendo de la casa un poquito tarde porque me levanté tardísimo para ir a mostrarles un nuevo rincón de Cataluña. Acompáñenme a conocer Sant Cugat del Vallès. Oigan mis chamos, para llegar al centro de Sant Cugat del Vallès tienen la opción de tomar Rodalies o ferrocarriles de la Generalitat, aunque los ferrocarriles de la Generalitat los dejan más cerca del centro. Y ahora sí, mis chamos, hemos llegado a Sant Cugat del Vallès. Lo primero que vamos a hacer es buscar algo para comer porque estoy muerto de hambre y luego empezamos a mostrarles los sitios que tienen para ver acá en esta ciudad. Miren mis chamos, Sant Cugat del Vallès se encuentra a apenas 30 minutos en trenes de Barcelona. Se encuentra al otro lado del Cerro Collserola, que es este cerro precioso que se ve a un lado de la ciudad. Y dicen que Sant Cugat del Vallès es la ciudad de la que todos han escuchado hablar, pero que nadie sabe dónde está, porque la verdad es que no es un sitio tan turístico, pero es muy conocido en Barcelona, ya que dicen que acá es una de las mejores zonas para vivir de la ciudad. Y además también se encuentran algunos parques industriales muy importantes, porque hay como una industria científica que se ha instalado en esta zona que está muy bien. Y nada, por acá hay algunos monumentos que podemos visitar y creo que vamos a pasar solamente la tarde por aquí. Vamos a ver qué tanto le podemos mostrar. Bueno mis chamos, ya encontramos sitio para comer. Se encuentra aquí en la plaza de Sant Pere y el restaurante se llama Blau and Foodie. Tiene muy buenas recomendaciones en Google Maps, que saben que es lo que yo utilizo para decidir restaurantes. Y nada, vamos a ver la carta y a ver qué nos vamos a comer hoy. Oigan, de entrantes me pedí unas patatas bravas con mojo que se ven que están buenísimas, porque además como que es la patata con la conchita, que por lo general no las veo así. Y nada, aquí voy a probarlas. Buen provecho. Muy bueno, muy bueno. Oigan mis chamos, ya me llegó el plato principal, que es un arroz cremoso que se ve muy rico. Y nada, vamos a probarlo. Buen provecho. Está muy bueno, I'm happy on my own. La plaza de Sant Pere es uno de los sitios de reunión por excelencia de la ciudad. Está rodeada de antiguas construcciones que datan de fechas tan remotas como el siglo XV, de la que provienen las espectaculares arcadas de piedra. Aquí se realizaban reuniones políticas y comerciales desde esas épocas, y era el sitio por excelencia para las tertulias de los campesinos y aldeanos durante los siglos XIX y XX. No longer there to make me comb my hair, fix my tie or kiss me goodbye. Swear I'm happy on my own. Miren mis chamos, la primera visita del día de hoy es al Celler modernista de acá de Sant Cugat del Vallès, que es este edificio que se encuentra detrás de mí, solo que estaría a contraluz para mostrárselo. Y nada, es un edificio diseñado por César Martinel, que era un discípulo de Antonio Gaudí y data de principios del siglo XX, y su función original era la de bodega para acumular acá las uvas y el vino para luego comercializarlo.
La construcción del Sellar modernista de Sant Cugat se inicia en 1921, gracias al esfuerzo de los campesinos viñadores de la zona por mejorar el rendimiento de su producción vinícola. Lamentablemente, debido al poco presupuesto, no se pudo construir en su totalidad. La belleza del conjunto del proyecto ameritó que se hicieran ladrillos especiales para adaptarlos a las formas que exigían los arcos y pilastras del edificio. Hoy es uno de los imperdibles de Sant Cugat. Miren, mi chamo, ahorita vamos a visitar el monumento más importante de acá, de Sant Cugat, que es este que está detrás de mí, que es el monasterio benedictino de Sant Cugat, un monasterio que existe desde el siglo IX, es antiquísimo y durante 1000 años prácticamente fue el monasterio benedictino más importante de toda Cataluña. El monasterio de Sant Cugat del Vallès fue construido entre los siglos IX y XIV y fue el monasterio más importante del condado de Barcelona por casi 1000 años. Su importancia era tal que sus abades fungían no solo como religiosos, sino como señores feudales gobernando sobre amplios territorios. El claustro es considerado una joya de la escultura románica. Fue levantado sobre los restos de una antigua iglesia visigótica que pueden verse en el medio del claustro y donde se supone están los restos de Sant Cugat marcados con una lápida. Cada galería consta de 3 series de 5 arcadas que se sostienen mediante 2 columnas independientes construidas con piedra provenientes de Girona. En total, el recinto tiene 144 columnas y capiteles, número que hace alusión a las medidas de los muros de la Jerusalén celestial, descrita en el libro del Apocalipsis. Una exposición nos cuenta la historia arquitectónica del monumento, con restos de vigas de madera pintados, esculturas y frescos que recubrían las paredes del sitio. Oigan, mis chamos, aunque el monasterio está construido en estilo románico, el interior de la iglesia, que está precioso, es más bien de estilo gótico, así que no se pierdan la iglesia. Está abierta, es a las 6 de la tarde, así que por eso es que se la estoy mostrando ahora. El templo actual es el tercero que ha tenido el monasterio. El primero fue la antigua iglesia paleocristiana, donde la tradición dice se guardan las reliquias del mártir Cugat. En su entorno se construyó el monasterio primitivo. Después del año 1000, aquel templo es sustituido por uno mucho mayor, románico, parecido a San Vicente de Cardona. A principios del siglo XII es profanado por un ataque militar. Esto lleva a la construcción del tercer templo, que termina hacia mediados del siglo XIV. La lentitud de las obras hace que el templo se inicie en estilo románico y acabe con una fachada gótica. Es así como la actual iglesia del monasterio es la mejor muestra de la transición de estilos arquitectónicos de la Cataluña medieval. Oigan, mis chamos, la iglesia del monasterio está espectacular. Sí o sí pasen porque está increíble. Me encantó. Hay unas pinturas bellísimas, unos altares espectaculares y nada. Muy recomendado. Vamos ahora a un museo muy especial de acá de la ciudad.
Aprovechando los restos de un edificio más antiguo, en el siglo XIII se construye un castillo donde los diferentes reyes de Aragón pasaban algunas temporadas. La fortaleza finalmente se convierte en la residencia del abad a partir del siglo XIV. La orden de Felipe V de destruir los castillos catalanes obliga a transformar el edificio en un palacio, de forma que se cambian las fachadas. Y el museo que les voy a mostrar es el Museo de Cal Herrer, que es un museo que está instalado en una antigua fábrica de cerámicas de acá de Sant Cugat. Y lo primero que se visita es esta terraza que está en la parte más alta del edificio, con una vista espectacular, no solo del monasterio, sino también del Cerro Collserola. Have you ever met Miss Lindy? She's a gal with the bright red hair. Now she stands high from all the rest. You know her anywhere. El museo consta de 3 exposiciones totalmente diferentes que no tienen relación una con la otra, y la primera es la exposición o la sala de exposiciones Cabanas Calibau, que es la familia dueña del museo y que era una familia de artistas que se estableció aquí a finales del siglo XIX, y aquí se exponen fotografías y objetos propios de la familia. La familia Cabanas Alibau, proveniente de Barcelona, se instala en Sant Cugat en 1922. Las diferentes salas que configuran la exposición se estructuran en 3 ámbitos, ofreciendo una antología de las obras de los 3 hermanos Cabanas Alibau, Joan, Francesc y Miquel, recreando las habitaciones donde vivieron y trabajaron, y con fotografías y objetos de la familia, así como espectaculares pinturas de su autoría. La segunda parte del museo está dedicado nada más y nada menos que a Marilyn Monroe, ya que el dueño del museo es un gran coleccionista de objetos de esta artista. Y nada, vamos a ver qué tal está esta parte. El 1 de junio de 1926 nace en la ciudad de Los Ángeles Norma Jane Mortenson, la mundialmente conocida como Marilyn Monroe. Marilyn se hizo famosa por interpretar personajes cómicos de rubia explosiva y se convirtió en uno de los símbolos sexuales más populares de la década de los 50 y principios de los 60, así como un emblema de la revolución sexual de la época. El museo expone la colección de Frederick Cabanas dedicada al artista, con objetos utilizados por esta, y una biblioteca con el fondo literario más grande del mundo dedicado a Marilyn. El segundo piso del museo está dedicado a exposiciones temporales, que curiosamente en este año se encuentra una exposición de los carteles de las películas que fueron estrenadas acá en España de Marilyn Monroe. Uno de los pisos del museo se ha dedicado a la realización de exposiciones temporales. Este año acoge una bella colección de carteles y fotografías de Marilyn Monroe, algunas de sus películas más recordadas y hermosos dibujos de la actriz realizados por artistas de todo el mundo. Y la última parte del museo se encuentra en el subterráneo y es una exposición de las cerámicas que se producían aquí en este sitio. Y con esta preciosa vista del monasterio de Sant Cugat quiero despedir este vídeo de esta bella ciudad. Espero que les haya gustado tanto como a mí y les haya sorprendido como a mí también me sucedió. Coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, mis chamos!